chicas, ¿cómo están? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es dar la segunda parte del tema que ya les introdujo Julián, que es la Revolución Rusa. Este proceso, que bueno, un poco ya les ha explicado él, marca una coyuntura, una bisagra en lo que es la historia internacional y la historia del siglo XX en particular. Es la primera revolución de tipo socialista. La cuestión vinculada a lo ideológico es algo que va a atravesar esta revolución y lo vamos a ir viendo también a lo largo de esta clase y a lo largo de la otra, donde un poco vamos a ir ya cerrando este tema. Bueno, Julián lo que hizo fue introducirlos, hablarle de las causas, de los antecedentes, del contexto en el cual se da o se lleva a cabo esta revolución de febrero de 1917. Es importante establecer acá que hablamos de una revolución de febrero y de una revolución de octubre, en el sentido de que la de febrero instaura un gobierno de tipo provisional con los mencheviques que van a estar que van a ser mayoría, y en la politización o de alguna manera la radicalización de los hechos posteriores a febrero, donde hay una creciente incapacidad por parte del gobierno provisional de resolver cuestiones vinculadas a todo lo que había quedado de la autocracia zarí. Esa incapacidad va a llevar a un creciente estado de malestar que va a desencadenar en lo que es la revolución de octubre. Esta revolución de octubre, que va a ser liderada por Vladimir Lenin, Lenin va a ser uno de los revolucionarios que encabece este proceso, y una de sus frases más famosas y que inaugura también esta etapa va a ser la de todo el poder a los soviets. Los soviets, ya les explicó Julián, surgen en 1905, es decir, surgen ya 12 años antes, y van a ser agrupaciones o asambleas conformadas en su mayoría por obreros, por proletarios, también por algunos campesinos y soldados del ejército. Estos soviets van a ser independientes entre sí, pero después de 1917 ya van a ir quedando de alguna manera como la base de lo que es el programa o el partido, o el programa, sí, o de alguna manera la base del partido bolchevique. Es por eso que siempre se apela a la actuación de estos soviets, que se considera son la unidad básica que puede llegar a instaurar en Rusia otro tipo de sistema muy distinto al que se venía teniendo. ¿Cuál es la primera política que se va a tomar luego de los sucesos de octubre? Una vez que los bolcheviques toman el poder, el Congreso o la Duma va a aprobar esta toma del poder por parte de la minoría bolchevique. Posteriormente se va a disolver esa Duma o ese Congreso, y como primera medida lo que se va a hacer es salir de la guerra mundial. Esta primera guerra, que ya había tenido altísimos costos en materia de vidas humanas, en materia política, en materia económica, y también estaba dejando una profunda cicatriz en la sociedad rusa. En ese sentido, una de las medidas que se toma va a ser la firma del Tratado de Brest-Litovsk, que es un tratado que supuso una gran pérdida territorial para Rusia, y también una forma más de minar ese antiguo imperio zarista. Una vez que se sale de la guerra, la revolución va a circunscribirse todavía mucho más a lo que sucede al interior de Rusia, en tanto y en cuanto se va apelando a la justicia revolucionaria de las masas, a la espontaneidad revolucionaria, le llaman también los bolcheviques, y que tiene que ver con la capacidad de huelga o de manifestación que pudiesen tener aquellas. Al apelar de alguna manera a la justicia revolucionaria, también va, obviamente, el clima de violencia va creciendo mucho más. Va a llegar a un punto donde para el partido bolchevique incluso sea muy difícil controlar estas masas, pero va a intentar hacerlo a través de comisiones, a través de soviets y a través de las checas,
que las checas van a ser organismos paramilitares cuyo principal objetivo sea la persecución de los enemigos de la revolución o los contrarrevolucionarios. ¿Por qué hablo de contrarrevolucionarios? Porque entre fines del 17 y principios del 18 se va engrosando las filas de lo que se va a denominar el Ejército Blanco. Este Ejército Blanco, que en franca oposición al Ejército Rojo, le va a ir disputando espacios, le va a ir disputando poder y le va a ir disputando recursos. Este Ejército Blanco no solamente está conformado por rusos que se oponen a la revolución, sino también por soldados europeos, sobre todo ingleses y franceses, que van a tratar de luchar contra este Ejército Rojo. El Ejército Rojo, que obviamente lucha en nombre del partido bolchevique y en nombre de la revolución. Se inicia así un periodo muy sangriento, que va a ser el periodo de la Guerra Civil, que tuvo altísimos costos, sobre todo en materia económica, también en materia de pérdidas de vidas humanas, y fue sobre todo en el campo, en el ámbito rural. Habíamos dicho que Rusia hasta ese momento es eminentemente agraria, es un espacio eminentemente agrario. Para el campo, esta guerra civil va a ser un factor desencadenante para todo lo que suceda después. En este primer momento, luego de octubre, también va a crecer la formación de soviets. Estos soviets, que ya hemos dicho, son independientes, pero que paulatinamente van a ir quedando bajo la dirección del partido bolchevique, siendo el Soviet Supremo el de Petrogrado. Se decreta también lo que es el terror rojo, que va a implicar la persecución y las ejecuciones sumarias a todos los enemigos de la revolución en el marco de esta guerra civil. Bien, ¿qué es fundamental entender acá en materia geopolítica o geográfica? Es fundamental entender cómo el gran imperio de la época zarista, que abarcaba desde los países bálticos, aquí tenemos Estonia, Letonia, Lituania, pasando por Polonia, por varios países de la Europa del Este, ocupa la mayoría del Asia Central. Este gran imperio zarista es el que va perdiendo, obviamente se va desgregando, no solamente tras los sucesos de febrero del 17, sino también tras el Tratado de Brest-Litovsk, que supuso la pérdida de importante cantidad de territorios. Este mapa va a ir cambiando, sobre todo a medida que evoluciona el proceso. Ya después de 1922 hablamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, como la van a ver abreviada siempre, que también supone un reordenamiento de la cuestión geográfica. Bueno, ahí tenemos el territorio ruso en la época zarista, que era amplísimo, era enorme, y este es el territorio ruso en la actualidad, o la Federación Rusa, que este es el resultado posterior a lo que es la desintegración de la Unión Soviética ya hacia la década del 90. Bien, volviendo a la cuestión eminentemente práctica, el inicio de la guerra civil, que supuso que también las políticas económicas se orientasen a tratar de dirigir una economía que estaba al borde del colapso. Las medidas que se implementan en esta etapa se conocen como comunismo de guerra. El comunismo de guerra, que ya empieza a delinearse o a vislumbrarse cuando, en el contexto de guerra civil, el partido bolchevique va a decretar la requisa forzosa de alimentos en el campo. ¿Esto qué implica? Implica la toma por la fuerza de la producción campesina para poder abastecer a las ciudades. Claramente, no solamente la cuestión alimenticia es fundamental, sino que también dentro de este comunismo de guerra se va a ir tendiendo paulatinamente a la nacionalización de los servicios, como ser la banca, el crédito, la industria liviana, como la alimenticia y la textil, que eran muy pequeñas en Rusia,
y la industria pesada. Esta es fundamental, sobre todo para cuando comience el periodo de modernización de la economía rusa ya después del 30. La nacionalización de estos servicios se lleva a cabo un poco de manera desordenada y responde también al mismo programa del partido bolchevique, que implicaba que todo ello quede en manos del proletariado. Paulatinamente se va prohibiendo el libre comercio. Dentro de la economía rusa casi deja de circular el dinero, lo cual se considera un triunfo de alguna manera. Y también se empieza a hacer cada vez más frecuente el intercambio de productos, o el trueque como se le conoce. En tanto, los campesinos van siendo cada vez más refractarios, o se van oponiendo cada vez más a la venta de sus productos, ya que prácticamente era muy difícil llevar a cabo una venta, y tampoco había un mercado en el cual se pudiese comprar productos manufacturados con el ingreso. En este sentido, el comunismo de guerra plantea de alguna forma también cambios radicales para lo que es la economía rusa. ¿Cuál es de alguna forma la cuestión como más ideológica, y que yo ahora lo que voy a hacer es como insertarlos en esa esfera? La Revolución Rusa es la primera revolución socialista en el mundo. El socialismo, que va a ser una de las etapas que plantea el marxismo como parte de la evolución de la historia. El marxismo es una corriente cuyo padre va a ser Karl Marx, que no solamente propone una teoría desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sociológico y económico. El marxismo entiende a la evolución histórica en términos de lucha de clases. Esto es, en cada etapa de la historia se puede identificar a un opresor y a un oprimido, a un dominante y a un dominado. En ese sentido, la evolución histórica responde a una serie de fases que van a ser el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, entendido como la transición hacia un sistema ideal que va a ser el comunismo, donde en el comunismo se efectivice esta dictadura del proletariado. Es decir, que los explotados tomen el poder y lo hagan en detrimento de los opresores. El programa del partido bolchevique, ¿por qué es importante entenderlos en términos de esta apropiación del marxismo? Julián no solamente les ha explicado las diferencias entre mencheviques y bolcheviques, sino que también esto tiene que ver con la misma implantación del comunismo de guerra, por ejemplo, porque se entiende que es necesario implementar un tipo de política económica así, ya que no solamente responde al contexto de guerra civil, sino que también se considera que es un avance para el proceso revolucionario en sí. En este sentido, la guerra civil no solamente implica destruir al enemigo, sino que también implica la destrucción del opresor. El contrarrevolucionario, el refractario o el enemigo de la revolución es visto como el opresor, en tanto el proletariado y los campesinos son vistos como los explotados y quienes deben llegar al poder e instaurar efectivamente esta dictadura del proletariado. Por lo cual la lucha política o la lucha militar se refleja también, o es un reflejo de la lucha social. Empiezan a surgir otros tipos de cuestiones, otras discusiones, y que están vinculadas a cómo queda Rusia dentro del mapa europeo. Esto es, cómo se va generando este pánico o este terror hacia el avance de las ideas socialistas y las ideas comunistas, ya que dentro de la misma Rusia empiezan a surgir diferencias entre miembros del partido bolchevique vinculadas a dos cuestiones: a internacionalizar la revolución, es decir, que se den revoluciones similares o réplicas en otros territorios del mundo, o circunscribirla y
poner todo el esfuerzo a que la revolución se concrete en Rusia. Estas dos líneas van a marcar fuertes debates en Rusia, sobre todo a partir de la década del 20, y va a conducir posteriormente a lo que son las purgas dentro del partido bolchevique, y que está vinculado también al enfrentamiento de intereses entre sus miembros. Bueno, aquí a modo un poco de ilustración, de ejemplo, para que vean también cómo la propaganda, y esto insistimos siempre, la propaganda política es fundamental para entender a esta Europa del siglo XX. Este es un póster de 1900 que data de 1920. Koslinski es el autor, y ahí se ve a un obrero donde, bueno, obviamente llama a la toma de las armas y habla de la vanguardia de la revolución de la Flota Roja, que la vanguardia de la revolución siempre se la asimila al partido bolchevique. Y atrás todos los símbolos de la autocracia zarista y del gobierno provisional menchevique. Este póster es de 1921 y aquí habla de el Moscú Rojo como corazón de la revolución mundial, y esto tiene que ver con esta cuestión que les he hablado acerca de la posición de internacionalizar o no la revolución. Bien, bueno, aquí damos por finalizado esta clase. Posteriormente vamos a darle otra que ya avance en términos procesuales y que tiene que ver con la instalación de la nueva política económica, del estalinismo y de alguna manera cómo se va consolidando también este sistema en esta Rusia del siglo XX. ¿Qué es lo que queremos mostrar además? Que se vea al comunismo o al socialismo como otras vías que surgen, que tienen todo también un bagaje intelectual o un bagaje teórico que ya se venía construyendo desde la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo desde 1850, con de alguna manera el crecimiento de los movimientos obreros, y que ya hacia el siglo XX está bastante maduro. Julián les ha hablado de los círculos intelectuales, de la inteligencia, de este Congreso de Bruselas, donde se dan discusiones en términos de análisis marxista, y esto marca también que hasta ese momento no era posible o de alguna manera no se vislumbraba que fuese el socialismo o el comunismo una vía que le dispute al capitalismo su lugar de preeminencia. Estas cuestiones las van a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando. También vamos a ir haciendo hincapié. Cualquier duda, cualquier consulta, quizás si ahora no ha quedado muy claro o quieren profundizar en otras cuestiones, pueden hacérnosla, eso ya lo saben, y esperamos sus comentarios. Y también, bueno, Julián ya les ha dicho que vamos a darle más adelante una actividad sobre este tema, y bueno, esperamos que les guste, y cualquier duda y o consulta se comunican con nosotros.